Pregunta clínica número 4. Continuación del tema de la guía de práctica clínica correspondiente al diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial sistémica en el adulto mayor, actualización 2017. Y tenemos como pregunta clínica número 4, ¿cuáles son esas causas de hipertensión arterial sistémica secundaria que se van a estar presentando con mayor prevalencia en el adulto mayor? Entonces, en este punto nosotros tenemos que identificar cuáles son esas patologías que van a ser más frecuentes, que me van a estar produciendo hipertensión arterial secundaria en el adulto mayor, dentro de las cuales tenemos la enfermedad renal, que puede ser tanto primaria o secundaria. A su vez también tenemos que la hipertensión renovascular va a ser una causa de hipertensión arterial sistémica secundaria en el adulto mayor, que es común por la aterosclerosis, que se puede presentar en nefropatía isquémica. Continuamos con el síndrome de apnea e hipoapnea obstructiva del sueño, que también sería una causa de hipertensión arterial sistémica secundaria en el adulto mayor. Por otra parte, tenemos a la enfermedad endocrina, aquellos pacientes que están presentando como hipotiroidismo, hipertiroidismo e hiperparatiroidismo. Bueno, también podemos, en determinado caso, pueden ser las causantes de hipertensión arterial sistémica secundaria en el adulto mayor. Por otra parte, tenemos que el uso de medicamentos también puede ser una causa de hipertensión arterial sistémica secundaria. Y en este punto, bueno, tenemos que poner especial atención. Tenemos muchas veces que podemos tener pacientes que están presentando cifras tensionales muy altas, aun cuando nosotros hemos indicado medicamentos o fármacos antihipertensivos. Muchas veces también tenemos que indagar si nuestro paciente se encuentra tomando fármacos antiinflamatorios no esteroideos, debido a que los fármacos antiinflamatorios no esteroideos van a tener tendencia a subir la tensión arterial, y no solamente eso, sino que también van a estar disminuyendo el efecto de fármacos antihipertensivos. Es por este motivo que nosotros tenemos que hacer especial énfasis en esta cuestión de los AINES y los fármacos antihipertensivos, para que de esta manera podamos verificar que el uso de los AINES no nos esté ocasionando que los antihipertensivos no funcionen de manera adecuada o de manera correcta en nuestro paciente. Tenemos también que no todos los fármacos antihipertensivos van a estar ocasionando este efecto, sino que tenemos una excepción, como lo son los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas no están teniendo esa interacción con los AINES, por lo cual no estarían disminuyendo el efecto de este fármaco antihipertensivo al estarlo usando en conjunto con los AINES. También tenemos que evaluar otros fármacos, como lo son los antidepresivos, los glucocorticoides, que en determinado momento también elevan la tensión arterial, los descongestionantes nasales, como la fenilefrina y la pseudoefedrina, que también son fármacos que pudiesen estar elevando la tensión arterial en un paciente, la eritropoyetina, los medicamentos que son utilizados para control de peso o para disminuir peso, y los estimulantes del sistema nervioso autónomo, como lo son el metilfenidato y el modafinilo. Y por último, un medicamento que pudiera ser aparentemente inofensivo, pero que de pronto pudiese estarse abusando de su uso, como es la cafeína. Entonces tenemos que descartar todas estas causas de hipertensión arterial secundaria, que son las causas de hipertensión arterial secundaria, se van a estar presentando con mayor frecuencia. Y bueno, hasta este punto ya hemos identificado cuáles son estas causas de hipertensión arterial sistémica secundaria en el adulto mayor. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta clínica, en la cual ya estamos hablando de una evaluación. ¿Cuáles son esos puntos o esos datos que debemos de estar buscando para realizar la evaluación clínica y paraclínica del daño a órgano blanco, que es un aspecto sumamente importante? Si nosotros tenemos un paciente con tensiones arteriales elevadas, es un paciente que muy probablemente va a estar presentando daño a órgano blanco, y es muy importante que logremos detectar dicho daño a órgano blanco de manera oportuna. Tenemos que uno de los aspectos que debemos de estar tomando muy en cuenta, y lo volvemos a reiterar como ya lo habíamos mencionado en el video anterior, y si no lo has visto te invito a que lo veas para que podamos ver los aspectos iniciales de esta guía de práctica clínica. Tenemos que la presión de pulso, ya habíamos mencionado que es esa presión que va a estar dada por la diferencia entre
entre la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica. Entonces, para nosotros poder obtener la presión de pulso, tenemos que restarle a la presión sistólica, restarle la presión diastólica. El resultado que vamos a estar obteniendo de esta resta va a ser la presión de pulso. Tenemos acá un ejemplo. Supongamos que tenemos un paciente que obtuvo tensiones arteriales de 170/90. Si nosotros le restamos al 170/90, tenemos un 80. Entonces, este sería un parámetro elevado de presión de pulso. Tenemos otra situación, otro ejemplo. Un paciente con tensión arterial de 120/80. Al 120 le restamos 80 y nos quedan 40 milímetros de mercurio, que sería una presión de pulso dentro de los parámetros normales. Tenemos otra situación, un paciente con 140/90, que si le restamos al 140/90 tenemos 50 milímetros de mercurio, que estaría dentro de los parámetros normales. En 140/90 pues ya empezamos a prender las alarmas de que la presión de pulso en un momento dado va a rebasar los 50 milímetros de mercurio, con lo cual se va a estar aumentando el riesgo cardiovascular. Entonces mencionábamos parámetros normales de 40 a 50, tomando 50 como el límite superior y ya como un momento en el cual tenemos que tomar especial atención en esto. Si el paciente ya tiene más de 60 milímetros de mercurio, esto va a ser una indicación clara para que busquemos daño a órgano blanco. Entonces, un paciente que ya tiene más de 60, indiscutiblemente tenemos que buscar daño a órgano blanco y debemos establecer cuál es el riesgo cardiovascular para este paciente. Ahora bien, vamos a ver cuáles son esos posibles daños a órgano blanco que pudiésemos estar encontrando en nuestro paciente que presenta ya una presión de pulso por arriba de los 60 milímetros de mercurio. Tenemos que uno de los principales daños a órgano blanco puede ser la hipertrofia ventricular izquierda. También podemos encontrar fibrilación auricular, también podemos encontrar arritmias cardíacas, podemos encontrar enfermedad isquémica. Y bueno, ¿cómo es que vamos a estar llegando hacia estos diagnósticos? Primero que nada, tenemos que saber que tenemos que hacer uso del electrocardiograma de 12 derivaciones. Por medio de un electrocardiograma nosotros vamos a estar pudiendo identificar posibles datos que nos estén sugiriendo hipertrofia ventricular izquierda. Podemos encontrar trazos electrocardiográficos sugerentes a fibrilación auricular, podemos encontrar datos electrocardiográficos sugieran arritmias o podemos encontrar datos electrocardiográficos que nos sugieran enfermedad isquémica. Una vez que nosotros ya evaluamos, que ya revisamos el electrocardiograma y si vemos que hay posibles datos electrocardiográficos sugerentes a cualquiera de estas alteraciones, tenemos que pasar al siguiente paso, que es un ecocardiograma. Por medio del ecocardiograma nosotros estamos confirmando o estamos constatando o demostrando ya de manera más fidedigna el diagnóstico que hemos hecho previamente con el electrocardiograma. Y en la cuestión, o se nos recomienda más que nada no realizar ecocardiogramas de rutina en pacientes que no tienen un riesgo cardiovascular elevado, sino que más bien tienen riesgo cardiovascular leve. Entonces es importante que no realicemos el ecocardiograma en estos pacientes. Ahora bien, continuamos. La aterosclerosis avanzada tiene un alto valor predictivo de riesgo cardiovascular y claro, al ser la detonante o al estar ocasionando que se presente esa disminución de la luz arterial en los vasos sanguíneos y de esta manera obstruir el libre paso de flujo sanguíneo a través de dichos vasos sanguíneos, como consecuencia, bueno, pues empieza a haber un aumento de la tensión arterial sistémica para poder de alguna manera continuar con ese flujo sanguíneo de manera adecuada y que éste llegue hacia todos los órganos. Entonces, la aterosclerosis va a ser parte fundamental, predictivo de riesgo cardiovascular. Lógicamente que entre mayor sea la aterosclerosis, pues mayor va a ser el riesgo cardiovascular. A mayor aterosclerosis, mayor tensión arterial sistémica, mayor presión de pulso, y entonces es por este motivo que se va a estar incrementando ese riesgo cardiovascular. Ahora bien, vamos a continuar con la hipertrofia de la íntima vascular, que está ligado a lo que mencionábamos de la aterosclerosis. Entonces, se va a estar presentando hipertrofia de la íntima vascular. Los vasos sanguíneos se van a encontrar formados por distintas capas que van a estar formando el endotelio del vaso sanguíneo. En un determinado momento hay un crecimiento de la capa íntima de los vasos sanguíneos, con lo cual se va a estar produciendo esa disminución de la luz vascular que lleva como consecuencia a la obstrucción o que no circule de manera normal el flujo sanguíneo a través de ese vaso. Entonces lo que vamos a estar llevando a cabo es un ultrasonido Doppler
primer carotidio para confirmar lo de la hipertrofia de la íntima vascular. Ahora bien, continuamos con un aspecto muy importante que es la microalbuminuria. Entonces, ¿qué es esto de la microalbuminuria? Podemos definir a la microalbuminuria como la presencia de albúmina en orina de 30 a 300 miligramos por decilitro, lo cual sería un indicador temprano o nos está indicando que este paciente puede cursar con nefropatía hipertensiva. Entonces es muy importante que nosotros en la primer cita en la cual vemos a nuestro paciente debemos de estimar el filtrado glomerular como un aspecto muy importante. Tenemos, y esto no solamente hacerlo también en pacientes hipertensos y con mayor razón en pacientes que presentan comórbidos como puede ser la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, paciente hipertenso con diabetes mellitus tipo 2, tenemos que hacer una determinación del filtrado glomerular de manera inmediata, de ser precisos o de manera inmediata, recomendado que esto sea en la primer visita. Por último, como daño a órgano blanco que tenemos que estar identificando, tenemos que la retinopatía hipertensiva puede ser de grado 1 o de grado 2, dependiendo de la clasificación de Cade y Wegner, dentro de la cual nos dice que si estamos encontrando una retinopatía de grado 1 y grado 2, aumenta la probabilidad en 2 veces de encontrar una hipertrofia de ventrículo izquierdo. Entonces tenemos que esta clasificación también nos permite adelantarnos o nos permite sospechar que pudiese haber un daño a órgano blanco, tal y como lo es la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces también tenemos la retinopatía hipertensiva de grado 3 y grado 4. Si nosotros encontramos una retinopatía hipertensiva de grado 3 y grado 4 en nuestro paciente, esto es un indicador fidedigno de daño a órgano blanco. Entonces tenemos esta manera en la cual nosotros podemos confirmar que nuestro paciente pudiese tener daño a órgano blanco o pudiese estar aumentando su probabilidad de que presente una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué se recomienda para poder evaluar lo de la retinopatía hipertensiva? Utilizar la fundoscopía directa. ¿En quiénes vamos a estar utilizando la fundoscopía directa? La vamos a estar utilizando en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial sistémica y que nos refieren tener una disminución de la agudeza visual. Es en estos pacientes en los cuales nosotros tenemos que llevar a cabo una fundoscopía directa para determinar que el paciente no esté presentando retinopatía hipertensiva grado 1 o grado 2 o en su caso una retinopatía hipertensiva grado 3 y grado 4. Entonces también es muy importante que no realicemos la fundoscopía directa en caso de que sea un paciente que tenga hipertensión arterial sistémica leve y que no presente comorbilidad como lo es la diabetes mellitus tipo 2. Entonces lo vamos a estar utilizando en pacientes que no tienen un control de su tensión arterial y que nosotros sospechamos de que pudiese tener retinopatía hipertensiva y más también nos agrega el dato sugestivo de una disminución de agudeza visual. Estamos obligados a evaluar y a valorar si el paciente presenta o no una retinopatía hipertensiva. Entonces, estos serían los datos o los puntos que nosotros tenemos que estar revisando en nuestro paciente adulto mayor en el cual sospechamos que pudiese tener daño a órgano blanco sugestivo a sus cifras de tensión arterial, ¿verdad? Lógicamente que si tenemos pacientes con tensiones arteriales sistémicas dentro del rango normal o que están bajo control con su medicamento, pues entonces tenemos que no vamos a sospechar de daño a órgano blanco en esos pacientes, pero muchas veces nos vamos a encontrar con pacientes que no van a tener un control de su tensión arterial sistémica y que van a ser mucho más frecuentes que nos encontremos con este tipo de pacientes y en los cuales tenemos que evaluar todos estos puntos que anteriormente hemos mencionado. Continuamos con la pregunta clínica número 6. ¿Cuál es la utilidad de la evaluación del riesgo cardiovascular global en el adulto mayor? Anteriormente hemos estado hablando mucho de cómo establecer ese riesgo cardiovascular. Teníamos que buscar daño a órgano blanco y teníamos que también establecer riesgo cardiovascular. Pero ¿qué es esta cuestión del riesgo cardiovascular? Y bueno, tenemos que el riesgo cardiovascular va a ser esa probabilidad o cuál es la probabilidad de riesgo de presentar un accidente cerebrovascular o infarto agudo al miocardio en un periodo de tiempo determinado de 5 a 10 años.
años. Entonces nosotros a través del establecimiento de este riesgo cardiovascular calculamos una probabilidad de dicho riesgo de padecer EBC o infarto agudo del miocardio de 5 a 10 años. Entonces es a esto a lo que se refiere lo del riesgo cardiovascular. Ahora bien, obtenemos ciertos beneficios, obtenemos cierta información de poder estar determinando esta cuestión del riesgo cardiovascular, porque nos va a estar permitiendo realizar una estratificación y cuantificar la intensidad de la intervención que vamos a estar utilizando en un determinado paciente. Lógicamente que a mayor probabilidad de riesgo cardiovascular o mayor probabilidad de riesgo de infarto agudo al miocardio, pues nosotros tenemos que aumentar la intensidad de la intervención médica, teniendo que utilizar otros medicamentos o mayor dosis de medicamentos, o utilizando tal y como su nombre lo indica, una intensidad de intervención mayor en pacientes con mayor probabilidad de riesgo y una intensidad de intervención menor en un paciente con probabilidad de riesgo menor de enfermedad cerebrovascular. Tenemos también, como lo mencionábamos, esa necesidad de iniciar o modificar el tratamiento farmacológico, ¿verdad? Lógicamente que hay pacientes que al tener cifras tensionales mucho mayor elevadas, se eleva su probabilidad de riesgo, y en estos pacientes tenemos que ajustar la dosis de tratamiento farmacológico quizás en dosis superiores o modificando el fármaco antihipertensivo. No es lo mismo tratar a un paciente con cifras de tensión arterial que sí se mantienen o que sí se encuentran en rango normal. Es un paciente con una probabilidad de riesgo de enfermedad cerebrovascular o infarto agudo del miocardio menor. Simplemente vamos con el hecho de que hay pacientes que sí siguen las recomendaciones médicas dietéticas, que generalmente son las que al paciente más le cuesta modificar, los factores nutricionales. Entonces, si tenemos un paciente que sí acata o que sí lleva a cabo las indicaciones médicas nutricionales, pues es un paciente que va a estar disminuyendo su probabilidad de riesgo de evento cerebrovascular o infarto agudo del miocardio, y esto le estaría ayudando al tratamiento farmacológico. Pero hay pacientes que no acatan las condiciones nutricionales, hay unos pacientes que tienen poco apego al tratamiento farmacológico, y si no llevan un apego al tratamiento farmacológico, pues mucho menos van a llevar un apego al tratamiento no farmacológico, como lo es el aspecto de la nutrición. Entonces estos pacientes son pacientes que presentan mayor probabilidad de riesgo a evento vascular cerebral o a infarto agudo del miocardio en un periodo de 5 a 10 años. Entonces tenemos también otro dato muy importante que nos ayuda a establecer el riesgo cardiovascular, que es la periodicidad del seguimiento, es decir, las veces en las cuales yo tengo que ver al paciente en el consultorio para darle un seguimiento a su tensión arterial sistémica, para verificar que las cifras de tensión arterial sistémica se encuentren en rangos normales, o en determinado caso verificar si se están produciendo aumentos o si está habiendo fluctuaciones de esa tensión arterial sistémica. Como lo mencionábamos en el video anterior, el uso de la bitácora, el uso de tomas de tensión arterial de manera ambulatoria o en el domicilio nos ayudan bastante para poder realizar ese seguimiento del paciente e indicar de manera oportuna si tenemos que disminuir la dosis de un medicamento, porque puede haber pacientes en los cuales se esté presentando hipotensión, o también modificar la dosificación en pacientes en los cuales no hay una respuesta positiva al tratamiento, y de esta manera es el motivo por el cual obtenemos estos beneficios de establecer el riesgo cardiovascular. Entonces ya vimos los dos puntos por los cuales las ventajas que nos ofrece el establecer el riesgo cardiovascular. Ahora bien, tenemos que en pacientes mayores de 40 años, con los siguientes factores es en los cuales también tenemos que aplicar o establecer el riesgo cardiovascular. Entonces, si tenemos un paciente mayor de 40 años con una historia de enfermedad cardiovascular a edad temprana, que puede ser en hombres menor a 55 años y en mujeres menor a 65 años, pues tenemos que establecer riesgo cardiovascular. En pacientes mayores de 40 años con hiperlipidemia también tenemos que establecer riesgo cardiovascular. En pacientes con tabaquismo también tenemos que establecer riesgo cardiovascular global, hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, y en pacientes con concentraciones de lípidos aumentados está indicado el establecer riesgo cardiovascular global. Entonces ya tenemos
en qué pacientes es en los cuales tenemos que estar estableciendo un riesgo cardiovascular global. Hasta este punto nosotros ya tenemos bien identificados quiénes son esos pacientes en los cuales tenemos que hacer una clasificación de riesgo cardiovascular. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que debe de incluir esa evaluación del riesgo cardiovascular global. Entonces tenemos que debe de incluir una historia familiar de enfermedades cardiovasculares. Entonces, si tenemos que nuestro paciente en la historia clínica nos refiere que sus familiares directos han tenido o han padecido por enfermedades cardiovasculares, bueno, esto nos va a dar un dato para riesgo cardiovascular. También tenemos los trastornos hereditarios del metabolismo de lípidos, que va a ser una condición que favorece a un aumento en el riesgo cardiovascular global. Somatometría, que es muy importante, peso, talla, circunferencia de cintura y circunferencia de cadera como datos predictivos de un aumento en el riesgo cardiovascular global en el adulto mayor. Y bueno, no podemos dejar a un lado lo que vienen siendo los exámenes de laboratorio, medir niveles de colesterol HDL, colesterol LDL. Entonces tenemos que ver aquí cómo andan sus cifras de colesterol HDL y LDL, así como los triglicéridos y, muy importante, la glucosa en ayunas, para determinar si hay una comorbilidad acompañando a este paciente y el cual pudiese estar aumentando su riesgo cardiovascular global. Y bueno, tenemos hasta este punto, ya sabemos qué es lo que evalúa y cómo establecemos esta evaluación de riesgo cardiovascular global en el adulto mayor. Y tenemos que en pacientes mayores de 40 años tenemos que realizar la evaluación de riesgo cardiovascular mediante la escala Globorisk. Esta escala es una escala que está certificada en México y bajo la cual nosotros podemos establecer riesgo cardiovascular global en el adulto mayor. Más adelante vamos a estar hablando acerca de esta escala de evaluación y cómo y cuáles son los parámetros que va a estar tomando en cuenta para establecer dicho riesgo cardiovascular. Por último, bueno, tenemos que repetir evaluación en un tiempo de 5 años en pacientes que han sido catalogados con riesgo bajo.